Bueno, ahora sí, estamos grabando. Hola a todos. La clase pasada lo que estuvimos haciendo fue estudiar la varianza de una variable aleatoria. Básicamente vimos que se podía pensar como una especie de error al predecir. O sea, tenemos una variable aleatoria que no sabemos qué va a ser, pero si tenemos que adivinar decimos que apuntar el medio, decimos que el valor que va a salir es la esperanza de la variable aleatoria. Sabemos que eso no va a pasar en general. Queremos medir por cuánto le erramos y una manera en la que podemos pensar eso es la varianza, es decir, en promedio cuánto le erramos al hacer esa predicción. Ahora, ese tema como que, nada, todas estas cosas que estuvimos viendo en estas clases van a ser re importantes de acá a todo el curso, así que seguiremos aprendiendo cosas relacionadas a esa durante estas clases. Pero ahora vamos a pasar a otro concepto importante que ya lo hemos tocado más al principio del curso, pero ahora lo vamos a retomar con más fuerza, que es el de dependencia e independencia. Así que vamos a ver qué son dos variables aleatorias independientes. Entonces vamos a escribirlo por acá. Variables aleatorias independientes. Bueno, en este contexto lo que tenemos que imaginarnos es algo así, que tenemos X e Y, son dos variables aleatorias, cualesquiera. Y lo que tenemos que pensar es que se sortean de a pares, ¿ok? Como que siempre que sale una, sale la otra, ¿ok? Como que de alguna manera podemos pensar que se sortean siempre las dos al mismo tiempo. Perdón, un segundo, voy a silenciar esto. Bien. Así que tenemos que pensar que siempre que sorteamos a X, también sorteamos a Y. Entonces, siempre un sorteo de X viene asociado de un sorteo de Y y viceversa, obviamente. Así que la pregunta que nos hacemos es, lo que sale, o sea, el valor sorteado de X nos da información sobre el valor sorteado de Y. Y ven de que estas son preguntas que ya nos hemos hecho antes, ¿ok? Cuando hablamos de conjuntos independientes. Básicamente antes teníamos dos sucesos y lo que decíamos era, bueno, si pasa uno de los sucesos, me da información sobre si pasó el otro, sí o no. Y veíamos de que esa información se tenía que ver en cuánto se cruzaban los dos conjuntos. Si se cruzaban en la cantidad justa, quería decir de que eran independientes. Si se cruzaban demasiado, si la intersección era muy grande, sabíamos de que si pasa un suceso, probablemente también pasará el otro. Si son disjuntos o si se cruzan muy poquito, sabemos de que si pasaba uno de los sucesos, es muy poco probable que pasara el otro. Y queremos ver qué onda con esta idea. Esa misma idea nos va a ser útil en variables aleatorias, pero tenemos que ver cómo, porque ahora las variables aleatorias en sí son objetos más complejos que simples conjuntos, ¿ok? Pero nos vamos a apoyar en la idea que hemos visto de conjuntos para definir esto. Así que vamos a plantearlo así como definición, si quieren. Definición. Las variables aleatorias X e Y son independientes si para cualesquiera conjuntos A y B reales se tiene que, y ahora me voy a anotar con el lapicito,
que la probabilidad de que X esté en el conjunto A y que además se tenga de que Y esté en el conjunto B, esto tiene que ser igual, como habíamos visto en conjuntos, al producto. La probabilidad de que X pertenezca a A por la probabilidad de que X pertenezca a B. Ahora, ustedes dirán, pero es exactamente lo mismo que antes, ¿no? Tipo, ¿qué cambió? Así que lo primero que tenemos que observar es lo siguiente. Ahora, estos tenemos como que esto es un conjunto como los de antes. Y este es otro conjunto como los de antes. O sea, yo elijo un conjunto A, elijo un conjunto B, y de alguna manera esto de que X esté en A y que Y esté en B van a ser como nuevos conjuntos. O sea, dependiendo del azar, a veces esas cosas pasan y a veces no. Y no importa cuál sea el A que yo elija o cuál sea el B que yo elija, estos dos conjuntos que se generan acá tienen que ser independientes. Y si eso pasa, para cualquier elección de A y B, entonces las variables aleatorias son independientes. ¿Se ve un poco cuál es la diferencia con lo de antes? ¿Podrías repetirlo? Ahí va. Sí. Básicamente, antes lo que decíamos es, lo voy a anotar por acá, la definición de conjuntos independientes, era algo así. Vamos a usar otro color capaz, después lo borramos, esto es como una especie de borrador ayuda a memoria. Teníamos una variable aleatoria y decíamos que la probabilidad de A intersección B tenía que ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Probabilidad de A intersección B, en este caso, lo pueden pensar de esta manera, digo, más para ayudar en este contexto, sería probabilidad de que X esté en A, intersección, probabilidad, perdón, la probabilidad ya está puesta, intersección de que X esté en B, ¿se acuerdan de que probabilidad de A intersección B para una variable aleatoria significaba esto? De que la variable aleatoria esté en A o de que esté en B. A veces era la misma variable aleatoria que estaba acá en estos dos lugares, a veces eran distintas. Lo importante es que se generaban conjuntos acá. A ver, lo voy a marcar con otro color. A veces acá iban las dos veces X, a veces iba una vez X y otra vez Y, pero eran dos conjuntos y la probabilidad de la intersección tenía que ser igual al producto de las probabilidades. Más o menos de esto, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de conjuntos independientes. Sí, lo de conjuntos está claro. Está. Ahora, el tema es cuando estamos hablando de sorteos independientes, es como que se tiene que dar la independencia de conjuntos, pero para cualquier conjunto. Ven de que acá, en esta nueva definición, tenemos este conjunto de acá, que solo depende de X, del primer sorteo. Después tenemos este otro sorteo de acá, que solo depende del segundo sorteo, depende de Y. Entonces, para esta nueva definición tenemos siempre dos conjuntos. Uno depende solo de X, otro depende solo de Y. Y no importa cómo lo genere, o sea, no importa qué elija yo acá en A y B, esos dos conjuntos tienen que ser independientes. O sea, de que para que X e Y sean independientes tiene que haber un montón de conjuntos que son independientes. ¿Se entiende? Ahora entendí la diferencia entre solo los conjuntos y las variables. Ok, más o menos, pero... Sí, sí, o sea, más o menos.
La idea es esa, de que con conjuntos siempre hay dos conjuntos que están fijos, que son el A y el B. Que pueden generarse de distintas maneras. A veces los dos dependen solo de un sorteo, a veces uno depende de uno y otro de otro, es lo más común, pero siempre son dos conjuntos fijos. Para las variables aleatorias, lo que quiere decir es, si una variable aleatoria genera un conjunto y otra variable aleatoria genera otro conjunto, no importa cómo yo elija esos conjuntos, tienen que ser independientes esos conjuntos. ¿Ok? Claro, claro. Sí, sí, se entiende la idea. Ahí va. Así que, nada, como hablábamos antes, ¿no? O sea, X pueden pensarlo como el precio del dólar mañana, Y pueden pensarlo como la temperatura mañana. Esas son variables independientes. Y yo puedo decir, bueno, uno de los conjuntos es que mañana el dólar esté entre 45 y 49 pesos. Mañana, o sea, otro conjunto es que la temperatura esté entre 20 y 22 grados. No importa cómo yo elija los rangos del precio del dólar y la temperatura. ¿Ok? Lo que importa es que el primer conjunto, el del dólar, solo depende de la variable del dólar. El segundo conjunto, no importa el rango de temperatura, solo depende de la variable de la temperatura. Entonces, si el precio del dólar y la temperatura son independientes, quiere decir que no importa cómo yo elija los rangos, esos conjuntos van a ser independientes. Esa es más o menos la idea. Ven de que acá, en este ejemplito de juguete que dije recién, este A sería el rango del precio del dólar, que lo puede elegir como quiera, puede elegir cualquier conjunto real que represente precios de dólares, no importa cuál sea. De la misma manera, no importa cuál sea el rango de temperaturas que elijo. Como el precio del dólar y la temperatura son variables aleatorias independientes, esos conjuntos que se generan a partir de los rangos que yo elija tienen que ser independientes. ¿Bien? ¿Se sienten confiados como para seguir adelante? Si no queda 100% claro, tampoco pasa nada. Le van a ir agarrando la mano a esto, pero si queda alguna duda media clara o definida, pregunten. ¿Qué vendría a ser en el ejemplo que estás dando esta definición? Em, ¿Qué significaría que X, o sea, que X también pertenezca a B? Es decir, B no depende de X, solo dependería de Y. Pues, brillante porque me equivoqué. Sí, 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 claramente acá es una I. Bien, gracias. Ahora sí, tiene más sentido. Sí. No me extraña que no tuviera para nada sentido. Me yo. Claro, en el ejemplo de ayuda a memoria, sí, puede que las dos veces sea X, o que a veces para uno sea X y otro sea Y. No importa cómo genere esos conjuntos, son dos conjuntos fijos y puedo verificar si son independientes viendo la probabilidad de intersección y comparando con las probabilidades de cada uno. El asunto acá es que para sorteos es mucho más difícil de verificar que la definición se cumple. Porque si yo quiero ir a la definición y verificar de que dos sorteos son independientes, ¿qué tendría que hacer? Bueno, agarrar todos los posibles conjuntos A, o sea, agarrar todos los rangos posibles de precios de dólar, todos los rangos posibles de temperaturas y verificar de que todos esos conjuntos que se generan son independientes. Es imposible. Porque ¿qué pasa? Capaz que algunos son independientes, pero justo hay un conjunto de uno, justo hay otro conjunto de otro, de que no son independientes. Es muy difícil en la práctica verificar eso, ¿ok? Por lo menos con las herramientas que tenemos. ¿Se entiende esa dificultad? Como los conjuntos no están fijos y estamos hablando siempre de infinitos conjuntos posibles, es imposible en la práctica verificar esta propiedad a mano. Por suerte,
Ustedes, de una manera u otra, van a darse cuenta si los conjuntos son independientes. A veces, dependiendo de la letra del ejercicio con sentido común, a veces es parte de las hipótesis de la letra de que son independientes, o a veces por construcción va a estar claro de que no son independientes. ¿Ok? Por ejemplo, el R, cuando genera con los comandos estos, rnorm, runif, todo eso, siempre podemos asumir que los distintos sorteos que genera son todos independientes. De si bien son todos los X son normales, 0, 1, por ejemplo, son todos sorteos independientes. O sea, lo que digo es que yo puedo tener una X que sea una normal 0,1, puedo tener una Y que sea una normal 0,1, y eso no quiere decir nada sobre si son independientes o no. Puede que sí lo sean y puede que no. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver, vamos a borrar acá. Ejemplo. Imagínense de que por un lado tengo que X es una normal 0,1. Y ahora defino una Y que es 3 por X. O sea, de que a lo que me dé el sorteo X, lo multiplico por 3 y obtengo Y. Intuitivamente, estas dos variables aleatorias son dependientes o independientes. Dependientes. Dependientes, brillante. Si yo sé cuánto valió X, sé exactamente cuánto valió Y. Es el mayor grado de dependencia que puedo tener entre dos variables aleatorias. Es, si sé qué pasó en una, sé exactamente qué pasó en la otra. Ahí no hay azar. Vamos a ver otro ejemplo. Imaginemos de que ahora de vuelta tenemos una X, pero ahora esto es una Bernoulli de parámetro 0,5, cualquier cosa, ¿no? O sea, mitad de las veces sale 0, mitad de las veces sale 1. Ahora tenemos una nueva variable aleatoria ahí, que es lo que salió en X más una normal con la media 0 y una varianza bien chiquitita, 0.001. ¿Bien? Es como una campanita que está muy como centrada en 0. Alrededor de 0 está casi todo, ¿ok? ¿Se imaginan el dibujito? Sí. Bien. Ahora, capaz que vamos a hacer así, capaz que no queda muy claro esta notación. Vamos a hacer así. Y es igual a X más epsilon. Y epsilon es una normal, como les decía, 0.001. Ahora, ¿qué pasa? Si yo sé X, si yo sé cuánto valió X, no sé exactamente cuánto salió Y como la otra vez. ¿Se entiende? Porque no sé este valor de epsilon, o sea, depende del azar. No puedo saber cuánto vale exactamente Y si sé X. Pero tengo una buena idea. Si la X valió 0, como lo que le estoy sumando a este numerito epsilon de acá es muy chiquito, si la X vale 0, la Y también tiene que andar cerquita de 0. De la misma manera, si la X salió 1, como le estoy sumando un número bien chiquitito, sé que la Y también tiene que estar alrededor de 1. O sea, que en este ejemplo de acá puedo decir de que X e Y no son independientes.
Porque si bien no tengo una dependencia perfecta, como en el ejemplo anterior, sí el valor de X me da una buena idea de por dónde anda Y. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, todo bien. Todo bien. Perfecto, perfecto. Bien, esto es como un concepto súper importante y está bueno de que ya que va a ser muy difícil de que verifiquen la propiedad a mano, de que agarren una intuición fuerte de por dónde viene la mano y que ustedes puedan darse cuenta de si las variables aleatorias que tienen a mano son independientes o no. Porque lo que va a pasar es que va a haber varias propiedades que necesitan que los sorteos sean independientes y si eso no se cumple, no las van a poder usar. Y a veces créanme que en los ejercicios va a ser muy tentador querer usar esas propiedades, pero si no se puede, no se puede y hay que tener cuidado. Bueno, bien. Como último ejemplo, lo que puede pasar es que, bueno, tenga una X, que es una normal 0, 1. Tengo una Y que sea una normal, cualquier cosa, ¿no? 3, 2, no sé, digo, con otra media y otra varianza, no importa. Y yo les puedo decir X e Y son independientes. Si yo les digo de que son independientes, ¿qué quiere decir? De que saber cuánto valió X no me da absolutamente ninguna información sobre cuánto vale Y. Así que vamos a hacer una pausa del pizarrón. Vamos a ir al R. De vuelta, si no se ve muy bien la letra, si está muy chiquita, me avisan. No, yo lo Así veo bien. está. Entonces lo dejo de este tamaño. Vean de que acá, en estas dos líneas, voy a simular 1000 valores. O sea, 1000 para X. Van a quedar todo en un vector. 1000 para Y, misma historia. Los dos son normales. Le puse cualquier cosa de parámetros, de media y varianza, no pasa nada. Y vean acá el gráfico, ¿ok? Ven de que queda como una nube acá. Vean de que acá la X tiene más varianza. Eso, acá acuérdense de que en el R cuando ponen la varianza, en realidad este parámetro es la raíz cuadrada de la varianza. Si ponen acá un 3 quiere decir de que la varianza de X es 9. Si ponen acá 0,5 quiere decir de que la varianza de Y es 0,25. Así que eso lo pueden ver en los rangos, en el eje X, que va más o menos desde menos 10 a 10, y en el eje Y, que va, bueno, acá ojo que la media es 2 para la X, o sea, el valor medio por acá es 2, y el valor medio para la Y es menos 1. O sea que más o menos ven por dónde está el medio de las cosas, por acá y por acá. Y bueno, ven de que queda como una nube, ¿ok? Que eso es como lo importante a rescatar. Si queda como una nube que no está como inclinada para ningún lado, entonces no hay dependencia. Ven de que acá, por ejemplo, una manera de pensarlo, si los valores de X son muy... Ustedes ven el puntero de mi mouse, ¿no? Sí, Sí, se ve. Ven de que acá los que son valores muy grandes de la X, los que están muy a la derecha,
no me garantizan de que la Y sea o muy grande o muy chica. Ven de que acá estoy como por la mitad acá de la Y. Y estos valores están como ahí, cerca del promedio. O sea, de que valores grandes de la X no me tiran la Y ni para muy grande ni para muy chico. Lo mismo para valores chicos de la X. Ven de que por acá más o menos se mantiene todo en el medio. Y para valores grandes de la Y, bueno, ven de que acá tienen algún valor medio extremo chico, pero también grande. En promedio como que se compensan y quedan por la mitad. Lo mismo para valores chicos de la Y. Tengo estas cosas por acá, tengo estas cosas por acá, en promedio da por el medio. No es que haya como una tendencia. Comparen a si yo hago esto con los mismos parámetros, pero impongo dependencia. Vamos a hacer así. Después hablamos de las otras cosas. Vean esto. Son las mismas variables aleatorias con una dependencia perfecta, como habíamos visto antes. Si yo sé cuánto vale X, sé cuánto vale Y. Ven de que el dibujo cambió un montón. ¿Cómo Entonces, hiciste ven. para imponer dependencia, profe? Ah, bueno, magia. Hay paquetes de LR que me permiten eso. Después estudiamos, o sea, más adelante en la clase vamos a volver a este código y vamos a discutir qué significa todo lo que puse acá, ¿ok? Ok. Pero básicamente esto puede pasar. O sea, si bien o sea, acá las dos coordenadas, la X y la Y, siguen siendo normales como estas de acá arriba, con los mismos parámetros, lo que cambió es la dependencia. De que ahora estoy imponiendo de que cuando el valor de las X es muy chico, el valor de las Y también. Cuando el valor de las X es muy grande, el de las Y también. Tengo una dependencia perfecta. Y por lo tanto se va a ver como una línea, como si fuese un gráfico. Ven de que si yo acá pongo una dependencia un poco menos perfecta, entonces ¿qué pasó? No corrió esto. Ahora sí. Ven de que si yo impongo una dependencia menos perfecta, está bien, no voy a tener una línea. Pero sí va a haber esta tendencia de que valores chicos de la X más o menos corresponden a valores chicos de Y, y valores grandes de X corresponden a valores grandes de Y. ¿Ven la diferencia con la primera nube de todas? Sí, se ve, se ve. Ahí va. Ven de que acá no hay nada garantizado, no es una dependencia perfecta. Es como el segundo ejemplo que vimos, de que a la X le sumamos un ruidito chiquito y nos da la Y. Si bien no sabemos exactamente cuánto vale la Y sabiendo X, tenemos una buena idea de por dónde va a andar. Es misma historia acá, con este grafiquito. Así que bueno, esa es la idea de dependencia e independencia. Así es como lo tienen que pensar. Si ustedes como que hacen secciones por acá, ahora sí capaz que voy a usar dibujitos. Si ustedes agarran como secciones acá, digo, bueno, voy a agarrar una sección de valores chicos de X, ¿ok? Me fijo solo en los valores chicos de X, ahora me fijo solo en los valores grandes de Y. ¿No? Sí, fíjense solo en los puntos que caen en las dos franjas estas. Si las variables fuesen independientes, las regiones por donde andan estos puntitos tendrían que ser más o menos las mismas. Porque saber dónde cayó X no debería darme ninguna información sobre dónde cayó Y. ¿Se entiende? Lo mismo si hago franjitas así, verticales. Si yo comparo cualesquiera franjitas verticales u horizontales, o sea, comparo dos franjitas verticales o dos franjitas horizontales,
y veo qué puntos caen ahí en la otra coordenada, no debería haber grandes diferencias. Porque es eso. Estos son los A y B de los que hablábamos antes. ¿Se entienden? Sí, sí, se entiende. Ven de que, Se ve más claro ahora con la representación gráfica. claro, el tema es ese, que decir X pertenece a A, Y pertenece a B, es como elegir estas franjitas. ¿Ok? Así que vamos a hacer la definición de independencia, pero con dibujitos. ¿Ok? Vamos a borrar esto. Por ejemplo, digo, X pertenece a A. X es el eje de las X, ¿no? Vamos a agarrar una franja por acá. Y ahora decimos intersección que Y esté en B. O sea que tengo que agarrar otra franja por acá. Y ven de que la intersección de los dos es este cuadrado acá en el medio. ¿Ok? Así que, ¿qué quiere decir? Esto es la parte de la izquierda de la igualdad, la probabilidad. O sea, la proporción de puntos del total que cae en este cuadrado es la probabilidad de X pertenece a A, intersección Y pertenece a B. Tiene que estar en las dos franjas simultáneamente. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Ahora, la probabilidad de estar en X es, me fijo en toda la franja entera, no solo en el cuadrado, y veo la proporción de puntos que cae en esta franja. La probabilidad de que Y esté en B, misma historia en este eje. Veo la proporción de puntos del total que cae en esta franja. Y si las variables son independientes, el producto de esas dos proporciones de las bandas tiene que coincidir con la probabilidad del cuadradito. En este dibujo no va a pasar. Básicamente, acá no me doy mucha cuenta, ¿no? Pero con toda seguridad no pasa. Podría pasar, ¿ok? Podría de que justo para una elección de franjitas la propiedad sí se cumpla, pero si son independientes X e Y se tiene que cumplir para cualquier elección de franjitas. ¿Bien? O sea, capaz que ustedes me dicen, bueno, hice el conteo de todos los puntos y te ¿Y juro cómo que te das cuenta ahí que el producto es no te va a dar, no va a ser igual a la intersección? No, en el dibujito es muy difícil. ¿Ok? Si quieren, elijo banditas donde sea más claro que la propiedad no se va a cumplir. Por ejemplo, si ahora las banditas las hago por acá, ven de que acá caen básicamente casi todos los puntos que están en esta franja vertical. ¿Se entiende? No, justo acá hay como una nube entera de puntos de que va a caer acá, no. En este dibujo se ve claro de que los conjuntos estos que definí acá en rojo no son independientes. O sea, hay elecciones para las cuales la independencia no se va a dar. Disculpe, profe, pero dejé de escucharlo por un momento. Igual yo veo después la grabación, no se preocupe. ¿Pero se cortó el audio o algo? Sí, pero fue problema mío. Ah, ok, ok. No, pero si no fue mucho, lo repetimos. Creo que esto es algo que está bueno que quede bien claro. Fue nada, yo le pregunté eso y no escuché su respuesta. Lo Ah, último que le pregunté. ok, ok. No, nada, o sea, puede que haya franjitas para los cuales la propiedad sí se cumpla. El tema es que si la X y la Y son independientes, la propiedad tiene que cumplirse para cualquier elección de franjitas. Y, por ejemplo, en esta elección de franjitas que hice acá,
está claro de que la propiedad no se va a cumplir, porque acá en este cuadrado caen casi todos los puntos que están en la franja vertical esta, y no es la proporción que corresponde a lo que se ve acá en la otra franjita. O sea, hay elecciones de franjitas en las que está claro que la propiedad de independencia no se va a cumplir. O sea, los conjuntos que se generan acá, estas dos franjitas, la horizontal y la vertical, para esta elección no se va a cumplir la independencia de conjuntos. Puede que haya elecciones de franjitas para las cuales sí se cumpla, pero si X e Y son independientes, tienen que cumplirse para cualquier elección de franjita. Y esa es la gran diferencia. Buenazo, Bueno, se entendió. bien. Entonces vamos a volver a lo de antes, ¿ok? Este concepto, nada, es complicado, va a haber que agarrarle la mano, obviamente, pero nada, o sea, esperemos que con el tiempo se vaya entendiendo mejor. Así que bien, vamos a ver algunas propiedades de esperanza y varianza que necesitan la independencia, ¿ok? Propiedades de la esperanza, varianza que dependen de la independencia entre variables aleatorias. La primera propiedad que vamos a ver es que la esperanza del producto X por Y es el producto de las esperanzas. Esta propiedad, como dice el título, solo se cumple si X e Y son independientes. Entonces, ¿qué pasa? Un ejemplo claro de no independencia es cuando Y es igual a X. A un poco de trampa, ¿no? Les digo, bueno, es como que tomo una copia del mismo sorteo. Y para fijar ideas, para que el ejemplo sea súper claro, supongamos de que X es una normal 0,1. Lo que importa es que la esperanza sea 0 en este ejemplo, ¿ok? Basta esto. Entonces, lo que va a pasar es que la esperanza de X por X, o sea, la esperanza de X al cuadrado, en este ejemplo va a coincidir con la varianza de X. O sea, se necesita... O sea, esto va a pasar si la esperanza de X es 0. Pero bueno, es un ejemplo bien claro. Si yo digo Y es igual a X, acuérdense, esto es dependencia perfecta. Si sé cuánto vale X, sé cuánto vale Y, es el mismo valor. Y si hago esperanza de X por X, si la propiedad esta fuese verdad, tendría que ser 0, porque yo sé que la esperanza de X en este ejemplo vale 0. Pero sin embargo, como no son independientes, la propiedad de esta, la 1, no es verdad, y lo que va a terminar pasando es que la esperanza de X por X da 1, que es este valor de acá. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Sí, Bien. O sea que eso puede ser muy tentador. Opa, puede ser muy tentador. Uy, ¿qué hice? Ahí va. Puede ser muy tentador usar esta propiedad 1 en general. No la quiero borrar. Ahí va. Pero es posible de que sea falsa. Y es sobre todo tentadora usar esta propiedad porque vemos que con la suma sí se cumple siempre. Nosotros, la clase pasada o la anterior, no me acuerdo, habíamos visto que
que la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas y pasaba siempre. X más Y es igual a esperanza de X más esperanza de Y. Esta es una propiedad, esta de acá, no depende de la independencia, va a pasar absolutamente siempre. Pero con esta propiedad es distinto. Así que, cuidado, conozcan sus propiedades, sepan cuándo las pueden usar. Súper importante. ¿Bien? Segunda propiedad. La varianza de X más Y es la varianza de X más la varianza de Y. Así que bien, otra propiedad que depende de la independencia de X e Y. Esto no es cierto en general. Otro ejemplo claro que muestra de que cómo la dependencia puede arruinar esto. Supongamos de que Y, eso no parece una Y, de que Y es igual a menos X. Y bueno, de vuelta, para fijar ideas, supongan de que X es una normal 0,1. Ahora, ¿qué pasa? Si yo considero la varianza de X más Y, esto es, o sea, Y es menos X, o sea que esto me da la varianza de la constante 0. Esto obviamente es 0, porque la varianza de un número es 0. Era lo que hablamos la clase pasada. Siempre sale una constante, la media es esa constante, predigo la media, nunca le erro, varianza 0. Sin embargo, si fuesen independientes, esto tendría que valer 2, porque la varianza de X y la varianza de Y, las dos son 1. ¿Se entiende? Sí, Sí, ¿se entiende? Bien, o sea de que ven cómo la dependencia arruina estas propiedades. O sea que, guardo. Y bueno, y algo que es medio consecuencia de esta propiedad, pero lo podemos ver como una propiedad en sí misma, de que la varianza de X más un número A es la varianza de X. ¿Esto qué quiere decir? De que si yo tengo una variable aleatoria y le sumo una constante, lo que hace es como trasladar la función de densidad o la de probabilidad, según corresponda, la traslada en el eje de las X, pero como traslada todo junto, la varianza no cambia. Y esto, en realidad, capaz que no hay que ponerlo, es como que tiene sentido que esté bajo este título, pero no. Porque, ¿qué pasa? Ustedes pueden pensar esta A, si bien es un número, la pueden pensar como una variable aleatoria, que es constante, y como es una variable aleatoria que siempre vale A, pueden pensar de que es independiente de todo. No importa cuánto vale el dólar, no importa si mañana llueve, no importa cuánto valga la X, la A vale siempre lo mismo. No, como no depende de nada, siempre vale A, es independiente de cualquier cosa. Así que, usando la propiedad 2, tenemos de que esto de acá es la varianza de X más la varianza de A. Pero la varianza de A, como A es constante, esto vale 0. Por lo tanto, esto vale la varianza de X. ¿Ok? sí, Sí, se Así, entiende. esta propiedad la pueden pensar de esa manera. Es, si yo la campana
la traslado en el eje de las X, eso no va a cambiar la varianza. La varianza es como una medida de dispersión. Es qué tan como vertical o horizontal sea la campana. Y esa forma no se va a ver afectada por una traslación en el eje de las X. Así es como pueden pensar esta propiedad. ¿Bien? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Pasamos a otro tema? No, yo tengo todo claro. Sí, Buenísimo. por acá también. Está obvio que si surgen dudas las podemos retomar más adelante. Bueno. Así que ahora surge la siguiente pregunta. Está bien, yo puede que tenga variables independientes. Si son independientes, chao. O sea, no me da, ninguna me da información sobre la otra. Ahora, ¿qué pasa si son independientes? Ya hemos visto, por ejemplo, en los dibujitos del R, de que hay varios niveles de dependencia. Tenemos como una dependencia perfecta, que es que si sé cuánto vale la X, sé cuánto vale la Y, pero hay niveles de dependencia menores, de que es, bueno, si sé cuánto vale la X, tengo una idea de por dónde anda la Y. ¿Podemos medir esa dependencia? ¿Hay maneras de decir, son así de dependientes las dos variables aleatorias? Es una pregunta tramposa. Vamos a discutir esto, tipo como amigos fanáticos de la matemática que hablan de estas cosas, pero voy a hablar en esta minisección de temas que no corresponden a este curso, ¿ok? O sea, de que esto es como una breve intro, no tranqui. Así que, ¿qué pasa? Lo que es la dependencia entre dos variables aleatorias es algo muy complejo. Como les decía antes, o sea, uno puede tener distintos niveles de dependencia. Y esa dependencia se puede dar de distintas maneras. Capaz que puede que las dos variables sean dependientes cuando las dos toman valores muy chiquitos, pero puede que para valores medianos o grandes ya no sean tan dependientes. O sea, capaz que uno le puede pasar a decir, bueno, si las dos variables, por ejemplo, piensen en bancos. Si un banco quebró, un banco del mismo sistema bancario, capaz que también va a estar muy en el horno, porque probablemente sea una crisis que arrastre a todos abajo. Ahora, si a los dos les está yendo más o menos o muy bien, eso ya no es tan obvio de que a un banco le vaya bien, a todos los demás les va a ir bien. O sea, probablemente no sea por algo externo, como una crisis. Probablemente sean de buenas políticas del banco. O sea, de que hay problemas en los que uno puede pensar de que hay dependencia solo en algunas regiones y no en otras. Así que, ¿qué va a pasar? Lo que es todo el objeto dependencia entre dos variables aleatorias va a ser una cosa grande y solo se puede abarcar enteramente a través de funciones. ¿Ok? O sea, se puede modelar perfectamente la dependencia entre dos variables aleatorias, pero usando una función entera, que toma valores del cuadrado 0,1 a valores también en 0,1. Pero se necesita una función entera. Eso es lo importante. No voy a entrar más en detalles, esto es todo lo que no corresponde a este curso. Nosotros lo que vamos a intentar hacer es medir la dependencia solo con un número. O sea, no con una función, sino con un número. O sea que estamos destinados a fracasar. Pero de vuelta, es como todo. Lo importante es que sea útil. ¿Ok? Estos numeritos que vamos a calcular son útiles. Sí, pueden fallar. Vamos a ver ejemplos súper sencillos donde estas medidas pueden fallar, pero son útiles igual en la vida real. Que eso es todo lo que importa. ¿Ok? Así que vamos a ver ahora dos maneras de estudiar esta dependencia, de qué tan dependientes son dos variables aleatorias. Así que, ahora sí, terminó la mini sección de motivación.
Bueno, no sé si fue muy motivante todo eso que dije, pero nada, o sea, es importante que lo sepan. Así que, covarianza entre dos variables aleatorias. Así que, ya vean la palabra covarianza. Básicamente es la misma idea de la varianza, pero entre dos objetos distintos. ¿Ok? Así que, ¿cómo lo vamos a definir? Es la covarianza. Opa. La covarianza entre X e Y es la esperanza de X menos su esperanza por Y menos su esperanza. Así que, ¿qué estamos diciendo con esta fórmula? La X puede ser cualquier cosa. Puede tener determinada media, determinada varianza. Lo mismo para la Y. Así que lo primero que vamos a hacer es, a la X le sacamos su esperanza para asumir de que todo esto está centrado en 0, y lo mismo para la Y. Y esta cantidad, básicamente lo que va a medir es, en promedio, si la X toma valores chicos, si la Y también toma valores chicos o no. Es esa idea que estuvimos discutiendo antes, la covarianza va a intentar medir eso. Porque, ¿qué pasa? Primera observación súper rápida. Llamémosle x1 a la variable x menos e a la x. Y y1 a y menos la esperanza de y. Así que la primera observación, a ver si me la creen, si x e y son independientes, entonces x1 e y1 también son independientes. Porque, ¿qué pasa? La dependencia no puede depender, valga la redundancia, de qué tanto traslade yo la variable en el eje de las X. O sea, como que si a mí me importa la idea de que si una de las variables toma valores chicos, entonces la otra también, eso de ser chico es relativo a la variable aleatoria. O sea, yo me tengo que fijar en el R, por ejemplo, dónde caen todos los datos, como hicimos en los gráficos anteriores, y ver, bueno, cuáles son los más chicos dentro de los X que salieron. Cuáles son los más chicos dentro de las Y que salieron. Y veo esa región, a ver si ahí hay datos o no. Como todo eso es relativo a la muestra, si yo la corro a todo en el eje de las X o en el eje de las Y, eso no debería cambiar la dependencia entre las dos variables aleatorias. ¿Ok? Capaz que podemos volver brevemente al R para ver esto de acá, a este grafiquito que teníamos acá. Ven de que acá los datos más chicos para el eje de las X andan alrededor de -4, -5, todo por acá. Si yo a la X le sumo una constante, por ejemplo, digo, bueno, a la primera columna de B, que es el eje le digo, bueno, vale lo que valías antes, más 8. Así que a toda la primera columna, o sea, todo lo que era el eje de las X acá, le sumé 8. Y hago el mismo gráfico de vuelta.
ven de que es el mismo gráfico, pero fíjense la diferencia en el eje de las X. ¿Ven? Acá el valor más chico es tipo alrededor de -5. Y ahora, como sumé 8 acá, esto es como un menos, como un 4, 3 por ahí. Pero ven que la forma es la misma. Y a mí lo que me importa es la forma de esta nube de puntos, no cuál es el eje acá donde está graficado. ¿Se entiende eso? ¿Ven cómo sumar números no debería cambiar la dependencia? Sí, se entiende, se ve. Ahí va. Básicamente es eso, al sumar números o multiplicar números a las variables aleatorias, lo que estoy haciendo es o correr el eje o contraerlo o extenderlo. Pero el dibujo de la nube de puntos no va a cambiar. O sea, puede que la nube se contraiga un poco en el peor de los casos, pero la forma esta de la línea, como que parece que va creciendo, que eso era lo importante, eso no va a cambiar. ¿Ok? Así que por eso es que nos podemos tomar la libertad de restar la media, como habíamos hecho antes, para que las dos variables queden centradas en 0. Ven de que esto que restamos la esperanza de X y que restamos la esperanza de Y, estamos corriendo el eje. Lo que hacemos es, bueno, centro mi nube de puntos alrededor del origen de coordenadas. Nada más. O sea, no importa dónde estaba en el plano esta nube de puntos, ahora el centro de la nube es el 0, 0. Es lo único que hice. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Esto en lo que corresponde a esta observación, de que la dependencia entre dos variables aleatorias no debería cambiar si yo cambio el eje de coordenadas. La segunda observación es la siguiente. Si X e Y son independientes, entonces la covarianza de X e Y vale 0. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Cómo probar esto bien fácil? O sea, para que eso pase, alguno de los términos tiene que ser, o sea, alguna de las varianzas tiene que ser 0. O ambas, pero está. Las varianzas, Perdón, esta multiplicación que estamos haciendo acá. ahí va, o sea, esto de acá. El tema es que ninguno de estos términos va a ser 0 siempre. O sea, van a ser 0 en promedio. Piensen en las propiedades que vimos. Acuérdense de que acá, para esta observación, estamos asumiendo de que X e Y son independientes. Pueden usar las propiedades que vimos hace un ratito. ¿Lo quieren pensar un rato o Es, seguimos es adelante? porque vas a tener un conjunto siempre de puntos que esté como contrario a uno en otro espacio. Entonces cuando multiplicas todo se te anulan. El promedio en realidad tiende a anularse, a ser 0. Claro, de alguna manera eso, o sea, según esta observación, eso es lo que tiene que pasar.
como que en los promedios, de alguna manera, los valores que toman la X y la Y, cuando les restamos la media, se cancelan. Por El ejemplo, tema es, sí, cuando mostrabas en el gráfico, siempre parecía como que tanto había puntos abajo como arriba. Entonces, si yo hago un ahí va, promedio de eso, en realidad no hay- tendería ahí a va, cero, algo así. ahí va. Claro, uno ve el gráfico e intuitivamente tiene que pasar eso, como que, a ver, vamos a momentáneamente volver al R. Vamos a volver al gráfico donde las cosas eran independientes. Ahí va. Ven de que capaz que las voy a centrar las dos en cero para que sea más fácil de visualizar. Así que ven de que acá las dos nubes de puntos, como que, como dijimos antes, el origen de coordenadas es el centro de la nube de puntos. Y ven de que cada punto, como tengo más o menos la misma forma en este cuadrante que en este cuadrante, la misma forma en este cuadrante que en este cuadrante, en promedio, cuando calcule la esperanza aquella, todo se va a cancelar y va a quedar de que el centro de la nube de puntos es este cero. Como que no hay ninguna tendencia así como que creciente o decreciente que se observaban cuando eran dependientes. ¿Ok? O sea, de que, ahí va, lo que fue Felipe el que hizo el comentario está perfecto. Ahora, eso, genial. Pero en las cuentas, ¿cómo verificamos de que la teoría coincide con nuestra intuición? Bueno, Bueno, porque nosotros lo que hicimos fue centrar en cero ambas dos. sí, Y sin ninguna, ¿no? Eso fue lo que sí. hicimos. Entonces, la mayoría de sus datos estarían cero. Y si ninguna se afecta entre sí, al multiplicarlo, eso no va a cambiar. O sea, no tendría por qué. Claro, pero eso de vuelta es intuición. ¿Qué propiedad apoya esa intuición? Bueno, o sea, lo primero que hay que observar es la fórmula. O sea, la covarianza al final de cuentas es esta esperanza de acá. X menos EX. Vamos a hacer así para que sea un poco más limpio. En vez de X menos X voy a poner X1 como las había llamado recién. X1 por Y1. Esto, si dijimos de que con la primera observación, como X e Y son independientes, sabemos de que X1 e Y1 también son independientes. Ahora de que X1 e Y1 son independientes y ven esta fórmula, ¿qué les hace acordar? ¿A qué es igual esta esperanza? Siguiendo las propiedades de la esperanza, sería como la esperanza, la multiplicación de sus esperanzas, respectivamente. Perfecto. Es la propiedad que necesitaba de que fuesen independientes. Pero ¿qué pasa? A la X1 la conseguimos a partir de la X, pero le restamos la media. O sea, de que esto medio que por construcción ya sabemos que esta esperanza es cero. Y lo mismo para esta. O sea que 0 por 0 es 0. ¿Bien? Sí, buenazo. Ok. Esa es una observación.
O sea, de que si son independientes, siempre esta covarianza es 0. Y eso es ya súper importante. Estamos consiguiendo un número que identifica claramente que si las variables son independientes, hay como dependencia 0. O sea, como les decía antes, piensen de que esta covarianza es como un indicador de dependencia. El 0 es, bueno, es independencia. Después vamos a ver de que no es tan así, de que puede haber variables dependientes con covarianza 0. Pero en un caso no demasiado patológico, la idea es que si la covarianza es 0, con algo de suerte, X e Y están cerca de ser independientes. Ahora vamos a ver ejemplos donde no pasa esto. Pero primero, otra observación. Si Y es igual a X, o sea, un caso de absoluta dependencia, la covarianza de X con X, esto da la varianza de X. Porque básicamente lo que va a quedar es la esperanza de X menos Y a la X al cuadrado. Que era, bueno, o sea, en promedio, ¿cuánto le erro si predigo que la X vale la esperanza? ¿No? Vean acá en la fórmula, si acá en vez de decir Y menos esperanza dijera de vuelta X menos esperanza de X, obtengo que es X menos esperanza de X al cuadrado. La esperanza de eso. Y eso dijimos que era la varianza de X. ¿Se ve? ¿Lo escribo? Por mí no, se ve bien. Bien. Sí, se ve Así bien. está, perfecto, me quedo tranquilo. O sea, de que ven de que en un escenario de independencia la covarianza es 0. En un escenario de dependencia, la covarianza puede valer hasta varianza de X o varianza de Y, dependiendo del caso. Ahora, algo interesante. Observación. Si Y ahora vale menos X, ¿cuánto vale la covarianza de X con menos X? ¿Cuánto piensan? También la varianza de X, porque un negativo no te influye. No, Ahí va. sí, claro. Ahí va. Eso es una de las respuestas que esperaba que pudieran dar. Tiene todo el sentido. Está mal, pero es súper coherente con lo que hemos visto hasta ahora. No te puedo culpar por dar esa respuesta. Es más, creo que me quedo más tranquilo si das esta respuesta que si das la respuesta correcta. La respuesta correcta es que esto da menos la varianza de X. Claro, sí. Después lo pensé al revés, como construyendo desde lo que vimos y más por menos te tiene que dar menos. Entonces, está. Capaz que por Claro, ahí viene ese opuesto a la varianza. claro. Vamos a volver al R. Vamos a volver a los gráficos con dependencia, ¿ok? Algo así, ¿ok? Ahora, imagínense de que yo le cambio el signo a la segunda columna. Ahora digo, B, la segunda columna de B ya no valés eso, ahora valés el opuesto, menos B en 2. Le cambio el signo a las cosas que están en el eje Y, ven de que el gráfico me quedó como apuntando para el otro lado. O sea, en cierto sentido, como que en valor absoluto, solo cambié un poco los ejes, pero ya la dependencia no es positiva. Ven de que obviamente sigue habiendo dependencia, pero cambió de significado. Ahora, valores chicos en el eje de las X corresponden a valores grandes en el eje de las Y. Y viceversa. Entonces,
es como una línea que va decreciendo. Es una dependencia, pero negativa. ¿Ok? Entonces, la covarianza es una cantidad que también logra capturar eso. Te va a dar signo positivo si la dependencia es de que chico corresponde con chico y grande corresponde con grande. Si están como cruzadas esas dos, es una dependencia negativa, porque si lo piensan como una recta que está pasando por ahí, ven de que si yo tiro como la recta que pasa por el medio de todos los datos, tiene pendiente negativo. Y por lo tanto eso quiere decir una dependencia negativa. Cuando una crece, la otra decrece. En el gráfico anterior, que tenía esto así, ahora ven de que la recta es en el otro sentido. Ahora tiene pendiente positivo. ¿Se entiende? Sí. Así que, ¿cuál es la intuición? De que cuando yo pongo la varianza de x, tengo que poner acá las dos cosas al mismo tiempo. O sea, tengo que poner covarianza de x, covarianza de x. Si yo pongo acá la varianza de menos x, que esto vimos la clase pasada, de que con el signo negativo sale al cuadrado, ¿no? Esto en la clase pasada vimos de que esto era menos 1, salía al cuadrado por la varianza de x. ¿Ok? Esto creo que es la propiedad, Felipe, que te impulsó a decir de que de vuelta iba a quedar la varianza de x. Exactamente. Me apuré y no lo pensé bien. No, pero bueno, reconozco que hice una pregunta muy maligna. Pero ¿qué pasa? Ven, de que si yo pongo varianza de menos x y lo vinculo con la covarianza, ahora esto me queda covarianza de menos x y de vuelta menos x. Y acá es como que en la primera coordenada del primer menos x sale un menos 1, del segundo menos x sale un menos 1, y de vuelta por covarianza de x. Esto es lo que va a terminar pasando. Por eso es que tiene sentido. Son las dos maneras en las que pueden pensar lo mismo. En la covarianza hay dos signos de menos que los podemos sacar los dos para afuera. Y por eso es que en la varianza el menos 1 sale al cuadrado, porque los estamos sacando en las dos coordenadas de la covarianza. ¿Se entiende? En esta observación de acá, solo una de las coordenadas tenía el menos. No podía sacar dos menos 1 para afuera. Solo pude sacar un menos 1. Y por lo tanto quedó el menos varianza de x. ¿Se ve? Sí. Así que tengan un poco de cuidado, pero nada, tiene sentido. O sea, esto en realidad, que yo lo digo tan a la ligera, es una propiedad de la covarianza. De que en cada coordenada lo que multiplica a la variable aleatoria sale para afuera multiplicando. Como tengo este menos 1 acá y este menos 1 acá, saco dos menos 1 para afuera que se quedan multiplicados y es este menos 1 al cuadrado que tenía de la propiedad de la varianza. Bien. Y bueno, otra propiedad más. Observación. Covarianza de A por X más B con Y. Esto es A por covarianza de X, Y. Es lo que les decía antes, en cada coordenada
sale para afuera. No tiene ninguna preferencia la primera sobre la segunda coordenada. También es verdad que covarianza de X con AI más B es A por covarianza de X, Y. Las dos son verdad, ¿ok? Y se pueden mezclar, obviamente. Pero ven de que tiene sentido que si yo sumo un número B a una coordenada, simplemente desaparezca, porque es lo que hablábamos antes. Esta dependencia no se va a ver afectada por donde yo cambie de coso. Sin embargo, esta medida de covarianza sí se ve afectada cuando yo expando o contraigo el eje de coordenadas, que dijimos que eso no tendría que pasar. Pero pasa. O sea de que esta medida de dependencias no es súper fantástica. Además, ya estuvimos viendo de que esta medida tiene demasiado que ver con la varianza de las variables aleatorias y eso no es ideal. Porque como les decía antes, la varianza de las variables aleatorias de vuelta la pueden pensar como que tiene que ver sobre qué tan contraído o expandido esté el eje de coordenadas. O sea de que como medida de dependencia tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. ¿Hasta acá vamos bien? Profe, una pregunta. Sí. Ahí a lo último, que cuando pones B, B sería como una constante que como es una constante no la tenés en cuenta después para después poner el resultado que sería A por la covarianza de X, Y. Claro, simplemente desaparece porque básicamente esta B va a contribuir a la varianza de toda esta variable aleatoria y se va a terminar cancelando cuando reste la esperanza de X en la fórmula. ¿Se entiende? Claro, ok, se entiende, Es sí. como, la tengo centrada en algún lado la variable aleatoria. B la corre, pero antes de calcular la covarianza lo voy a llevar a cero de todas formas. O sea que no importa cuánto la corra antes de hacer la cuenta, antes de calcular la covarianza, siempre al restar la esperanza la llevo a cero. Por eso es que desaparece. Bueno, eso me quedó claro, clarísimo. Bien. O sea, de que ven de que la covarianza ya agarra una buena idea, de que la nube de puntos tiene que estar centrada en cero y de que tengo que restar las esperanzas. Lo que no tiene en cuenta es que las varianzas tampoco tienen que importar. O sea, de que eso nos lleva a la siguiente medida de dependencia, ¿ok? ¿Seguimos adelante? Por mí, sí. Sí, sí. Bien. Y bueno, a ver si nos da el tiempo, supongo que sí. Pasamos a la correlación entre variables aleatorias. Que es exactamente lo mismo que la covarianza, solo que además de restar la media, también voy a dividir entre la raíz cuadrada de la varianza, para asumir de que las variables tienen media 0 y también varianza 1. Así que la correlación... Opa, la correlación la escribimos así, cor, entre X e Y, es lo que teníamos antes, la covarianza entre X e Y, dividido sigma X por sigma Y. Y acuérdense que sigma cuadrado de X es la varianza de X. Y sigma X es la raíz cuadrada de sigma cuadrado de X. Análogo para Y. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. O sea, de que tengo mis dos variables aleatorias. Primero las centro en cero, después divido entre estas raíces cuadradas de la varianza para poder pensar de que tanto la X como la Y tienen varianza 1,
Y una vez de que las tengo como así escaladas, más o menos comparables las dos, ahí les calculo la covarianza. Y de esa manera ya como que no me va a importar qué tan expandido o contraído esté el eje de coordenadas. Porque no importa qué tanto lo expanda o lo contraiga antes de hacer la cuenta, a la hora de hacer la cuenta lo llevo todo a esa escala y ahí calculo. Entonces, me olvido. Ahora la observación que teníamos antes se va a transformar a esto. Observación, la correlación entre AX más B con Y, esto coincide con la correlación entre X e Y. No solo desaparece la B, sino que también va a desaparecer la A. Porque ya me dejó de importar cómo esté escalado o contraído, o sea, expandido o contraído el eje, porque lo voy a llevar a escala 1 al final. Así que es exactamente la misma idea de la covarianza, pero no solo me importa dónde esté centrada, sino la escala que tenga los dos ejes. ¿Ok? En esa misma línea, la correlación de X con X ahora vale 1. Antes valía varianza de X, pero ahora como llevé a que puedo pensar de que la varianza es 1, pasa esto. Y la correlación entre X con menos X ahora vale menos 1. Obviamente el caso de independencia vale 0 igual que antes. ¿Vamos bien? Sí. O sea que varias de las propiedades de la varianza y la covarianza se comparten. La única gran diferencia es esta que corresponde a lo que es la varianza y a los que es constantes multiplicando. O sea que en general, como medida de dependencia, la correlación es mejor que la covarianza. Siempre hablamos por lo general de correlación, porque es eso, no solo tiene en cuenta dónde está centrada la nube, sino la escala de la nube. Y como discutíamos antes, la dependencia no debería verse afectada por ninguna de esas dos cosas. Como que me importa la forma de la nube. Y si contraigo un poco la nube, lo expando o la muevo de lugar, eso no debería cambiar lo que significa la dependencia entre las dos variables. O sea que, como una depende de la escala y la otra no, preferimos la que no depende de la escala. ¿Bien? Sí, buenas. Y algo importante, la correlación no puede valer menos que menos 1, no puede valer más que 1. La correlación siempre está atrapada entre menos 1 y 1. Que eso también está bueno. Antes estaba atrapada entre los valores de las varianzas de la X y la Y. Ahora también nos desprendemos de eso y ponemos como un marco común. O sea que tiene muchas ventajas la correlación como medida de dependencia entre dos variables aleatorias. Vamos a terminar con el R de vuelta. Bueno, de vuelta simulamos las dos variables. Vamos a poner de vuelta medidas que no sean 0. La covarianza la calculan así como cov de xy. Y ven de que como las simulamos independientes, esperamos de que esta covarianza dé más o menos 0. Y bueno, da 0,07. Simulé solo 1000 valores, o sea que hay cierto error. Si pongo acá un par de ceros más y lo corro de vuelta, van a ver cómo ahora el valor es más chico todavía. Eso es esperable. Lo importante es que más o menos sabemos qué valor esperar. Y lo mismo para la correlación. La correlación también me da un valor chiquito.
Y acuérdense que la nube de puntos es como esta cosa acá, que es como una nube que no tiene ninguna tendencia ni positiva ni negativa. Ven de que acá la mejor recta, digamos, si quieren, que pasa por el medio de la nube de puntos, sería una cosa así. O sea, esta es como la recta que pasa por el centro de la nube. Ven de que tiene pendiente cero, entonces tanto la covarianza como la correlación van a ser cero. Ahora, vamos a discutir el código este complejo, que era lo que les debía. Este sigma de acá va a ser la covarianza. Yo puedo simular dos normales imponiendo el valor de la covarianza. ¿Ok? No de la correlación, de la covarianza. Acuérdense de que tiene que ser un valor que esté a reventar. O sea, lo más grande que puede valer es la raíz cuadrada de la varianza de uno por la raíz cuadrada de la varianza de otro. O sea, sigma de x por sigma de y, eso es lo más grande que puede valer la covarianza entre x e y. Acá, acuérdense, la varianza de la x es 9, por lo tanto, el sigma x es 3. La varianza de la y es 0,25, por lo tanto, el sigma y es 0,5, la raíz cuadrada. Y lo pongo adentro de una matriz que se va a ver así. En la diagonal principal pongo las varianzas y en la diagonal secundaria pongo el mismo valor de la covarianza. O sea, de que 3 por 0,5, que es 1,5, este es el valor más grande que puede tomar el sigma, lo que está en la diagonal secundaria. Que este 1,5 en la correlación correspondería al valor 1. O sea, de que este sigma puede estar entre menos 1,5 y 1,5. Y eso va a afectar la forma de la nube, como habíamos visto antes. Acá este mu es simplemente donde está centrada la nube de puntos. O sea, que corremos esto, ponemos la correlación. Ah, no, me faltó esto. ¿Ok? Ahora sí. Como ponemos una covarianza positiva, la nube de puntos va a tener como una pendiente positiva acá. Ven de que ahora, si yo pregunto cuánto vale la covarianza entre la X y la Y, ven de que ya no vale cerca de 0, ahora vale cerca de 1, que es básicamente lo que habíamos pedido acá. La covarianza tiene que valer cerca del valor que le pusimos este sigma. Y la correlación tiene que ser la covarianza dividido, ven de que tiene que estar cerca de el 1, que es el sigma, dividido 3 por 0,5. Y ven de que este valor, que es el teórico de correlación, está cerca de la correlación que me dan los datos. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. Sí. Bien. Juguemos con este parámetro. Si yo pongo el valor más grande posible acá y corro todo lo mismo, obtenemos este modelo de dependencia máxima. Perfecto. Si yo pongo menos 1,5, que es el valor más chico posible, es lo mismo, pero para el otro lado. Y si yo pongo acá 0, tiene que coincidir con el dibujito que teníamos al principio, que habíamos hecho con las dos cosas por separado. ¿Bien?
El único truco acá es que para este código necesitan importar esta librería, pero no la tienen que bajar. Es una librería que el R ya tiene, solo que el R no carga absolutamente todo lo que tiene adentro porque llevaría demasiado tiempo. Pero ustedes en su casa pueden correr este código como está y va a funcionar bárbaro. Yo lo voy a subir junto a la grabación de la clase más adelante, igual que hice con los otros scripts. ¿Alguna duda sobre algo de esto antes de cerrar la clase? No, nada. Bueno, brillante. Todo bien. Está. Me alegro. El plan es el siguiente. El martes que viene vamos a avanzar un poco más en el teórico. No sé qué tanto. El viernes seguro que va a ser todo repaso para el parcial. Y bueno, capaz que el final de la clase del miércoles también, dependiendo de qué tan rápido vayamos y qué tantas cosas haya que dar. Pero prepárense si trabajan y van con buenas dudas, sobre todo el viernes, pero capaz que el martes también, capaz que podemos discutirlas. O sea que nada, trabajen porque se viene el parcial. ¿Ok? Buenazo, gracias. Dale, nos vemos. Buen fin de. Nos vemos igualmente, que Ok. pasen bien.